Bueno, muy bien. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a hacer una corta presentación para que queden en la grabación. Mi nombre es Roland Calderón nuevamente, para los que apenas están llegando. Vamos a dar unos minutos más para que todas las personas puedan ingresar y participar desde un inicio en este evento, en este taller práctico. ¿Sí? Introducción a ArcGIS, nivel básico. Si usted no tiene experiencia o no conoce este software, es el seminario o es el taller práctico perfecto para usted. ¿Sí? Vamos a iniciar desde algo bien básico para hacer ejercicios y puedan aplicarlo. Al finalizar, como les digo, vamos a tener una información muy importante que les pueda servir a ustedes, no solamente, bueno, a todo el público en general les va a servir. Así que la invitación es que se queden hasta el final, disfruten este evento y puedan participar y aprovecharlo al máximo. Información importante también acerca de nuestro canal de ofertas laborales. Al finalizar también les estaremos comentando acerca de este tema. Entonces, vamos a proceder, vamos a dar un minuto más para iniciar y que inicie el ingeniero Jesús, encargado de este evento. Y listo, muchísimas gracias. Entonces, un saludo muy especial para todos los que nos están acompañando. Eh, para dejarles también, ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat. Al finalizar vamos a ir respondiéndolas, ¿sí? Todas las dudas que necesiten se van a hacer por el chat, pueden escribirlas, el instructor va a estar ahí pendiente para responderles. ¿Listo? Entonces, a la medida del paso pueden ir escribiendo y con mucho gusto se les puede ir solventando. ¿Cuánto dura este evento, Laura? Bueno, muy bien. Tenemos proyectado entre hora y 15 minutos o hora y media. ¿Listo? Dependiendo de cómo nos vaya fluyendo el ritmo de este taller, vamos a ir mirando cómo evoluciona. ¿Listo? Entonces, bueno, desde México, Venezuela y mis compatriotas de Colombia, muchísimas gracias por la asistencia. De Perú también, muchas gracias. Y bueno, ingeniero, vamos a dejar de compartir la pantalla para que ingeniero pueda continuar. Ingeniero, buenas Hola, noches. buenas noches. Hola, Ronald, buenas noches. A Ingeniero, todos los asistentes, buenas noches. ¿Cómo están? excelente, ingeniero, muchísimas gracias, muy bien. Espero que usted también se encuentre muy bien. Un saludo muy especial de parte de aquí de todos los participantes. Muchas gracias por llevar a cabo este evento. ¿Listo? Bueno, muchas Entonces, gracias a ustedes. vamos a continuar, muchachos. Vamos a darle y espero que se queden hasta el final. Muchas gracias. Vale, un gusto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Como lo comentaba Ronald, la tarea del día de hoy es que charlemos y trabajemos en términos de conceptos y práctica en la aplicación del software ArcGIS. Y vamos a arrancar con unos temas de conceptualización muy corticos, de 10 minuticos, para el tema de la conceptualización de sistemas de información geográfica. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Estamos al día con el sonido? Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman la visualización. Sí, señor. Vale, muchas gracias, perfecto. Te agradezco, por Voy favor, lo acá. coloques en presentación, ingeniero. Sí, Gracias. si regalan un segundo, quiero es apagar la cámara para no interferir con... Vale, mientras mi presentación, voy a dejar accionadita la cámara. Bueno, de nuevo, buenas noches. Me presento. Yo soy Jesús David Garavito Sánchez, de nacionalidad colombiana. Estoy muy contento de poder ver varios asistentes de otros países. Me es muy grato poder asistir a estos talleres de manera virtual con CIC, en este caso para trabajar temas del software ArcGIS. Soy ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia. Soy especialista en ordenamiento y gestión integral de cuenca hidrográfica y estoy actualmente finalizando mis estudios de maestría de gestión integral de cuenca.
mediante las redes sociales pueden visitarnos a CIC y poder enterarse de todos los cursos, talleres virtuales gratuitos y los servicios profesionales que presenta CIC, cursos y capacitaciones, ¿correcto? Que, ¿Por qué hay que utilizar ArcGIS o por qué nace la necesidad de un software como ArcGIS? Primero, ArcGIS es un software especializado en la definición, en la manipulación de sistemas de información geográfica e información geográfica a partir de toma de datos en campo, en términos digitales, análogos o tomados mediante información secundaria. La información secundaria está ligada a la información existente con respecto a producción de información generada con anterioridad por diversos autores. ¿Qué son diversos autores? Pues personas que han generado unas marcas de posiciones y nos vamos a Google Earth, o personas que han tomado unas X coordenadas o Y coordenadas y que las podemos suministrar o generar a un software denominado ArcGIS para hacer los N análisis que necesitemos hacer para localizar, cuantificar, ubicar. Si una cosa es localizar, otra cosa es ubicar información y interrelacionar los instrumentos geográficos presentes en un área de estudio. Eso me permite hacer ArcGIS. Dice Oscar que no se escucha. Si me están escuchando, por favor me confirmen. Yo escucho bien, dice Shania. Ok, todos están escuchando. Qué pena, Oscar, discúlpanos. No sé si de pronto puedas mirar algo del audio en términos de tu computador o tu celular donde estés conectado. Discúlpanos. Entonces, este software se ha vuelto realmente una necesidad en términos de los profesionales, independientemente de la profesión, en mi caso como catastral, experto en cuencas, nos está llevando a migrar a un tema muy especializado en esa área, de, más que el software, es tener las capacidades tecnológicas y la capacidad conceptual para poder manipularlo. Geólogos con sus mapas geológicos regionales, perfiles, ¿correcto? Gestión de riesgo, geotecnias, todo se está llevando a trabajar con este software. Ayuda mucho para la implementación de cualquier generación de información geográfica, ¿correcto? Entonces, estos sistemas de información permiten tener un sistema hardware, un software y unos procedimientos que posibiliten o que generen una obtención y gestión de información, de manipulación de la información. ¿Para qué? Para analizarla, modelarla o representarla a partir de salidas de datos. ¿Qué es una salida de datos? Después de la captura, el análisis y la producción de información cartográfica, podemos generarlo en un plano, un mapa o unos modelos 3D que permite generar también el software. ¿Cómo se ha venido dando esta evolución de los sistemas de información geográfica? A partir de fases de inventarios, análisis y gestión, donde se puede determinar la localización de la información, las condiciones de la información, los escenarios tendenciales y los modelos productos de los análisis de la información. ¿Para dónde vamos? Ahorita con todo el tema de la inteligencia artificial, en términos muy especializados, y con el software en términos de los sistemas de información geográfica, estamos llegando ya y estamos pasando la barrera, lo que es la agricultura de precisión, los sistemas de información geográfica de tipo móvil, sus celulares, todos ya tenemos sistemas de información o navegación en términos del GPS, por ejemplo, servicios web de información geográfica, todos estos servidores que generan las entidades públicas, Google, SAS Planet, ¿correcto? Cualquier de estos temas de información están llevando estos sistemas de información a generar estos procedimientos tecnológicos y poder trabajar todo el tema de información geográfica. Navegación en 3 dimensiones, infraestructura global de datos espaciales. ¿Qué objetivos tiene un sistema de información geográfica? Uno, almacenar. Dos, recuperar la información, mantenerla como tercer espacio, analizarla y expandir. Expandir la información generada y consultada. ¿Qué objetivo? ¿Con qué objeto? Para tener una ubicación espacial de un problema de estudio, para poder normalizar la recolección de datos. ¿Qué es normalizar la recolección de datos? Articular los datos, la producción cartográfica,
entre los profesionales, y los profesionales se lleva o se eleva a tenerlo entre entidades estatales, privadas o públicas, ¿correcto? Eso es normalizar la recolección de los datos, proporcionar un almacenamiento coherente, unas reglas de almacenamiento en las bases de datos, una estructura lógica que pueda interrelacionar la información, además de permitir la obtención de modelos cartográficos, facilitar presentación gráfica y simular consecuencias determinadas de estos escenarios tendenciales que les comentaba, ¿sí? Poder generar esos escenarios de simulación o análisis para determinar las tendencias. Los mapas que se generan en este software y que ya vamos a iniciar la práctica, estos mapas son productos que argumentan tanto la localización de información, la cuantificación de información, el análisis de la información, la producción de la información y lo que vamos a hacer con esa información mediante una tendencia y unos escenarios de proyección o escenarios futuros, ya sean unos escenarios deseados o factibles. Los datos de la información no son inexactos, no hay estándares, las inconsistencias de los datos espaciales y además no hay servicios de recuperación de datos. Por eso se generan los sistemas de información geográfica, para generar mapas actualizados, para generar datos que estén conformes a la exactitud o a la vida real, que no se presenten las inconsistencias, que se generen una recuperación y podamos compartir los datos. Pero, ¿qué es un dato? Y en este caso, en el sistema de información geográfica, en el software ArcGIS, los datos, en este caso, se denominan geográficos, pero son entidades que están en el espacio-tiempo y pueden cuantificar la distribución, el estado y los vínculos de distintos fenómenos u objetos naturales sociales. Un objeto de entidad geográfica permite generar una cuantificación y localización de cualquier fenómeno presente en el territorio, sea de tipo natural, artificial, correcto, o de cualquier tipo de componente, biótico, abiótico, social, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las bibliografías se pueden encontrar estos datos geográficos como un dato geoespacial, en las bases de datos como una entidad geográfica, en un diccionario de datos como un objeto espacial y entre análisis como rasgos geográficos. ¿Qué características tienen estos datos geográficos? Que tienen una posición absoluta entre un modelo tridimensional X, Y, Z, ¿correcto? Una posición relativa entre estos ejes, con topologías incluidas adyacentes y cruzados, tienen una figura geometría, que ya veremos el concepto, que es un punto, una línea, un polígono, y poseen atributos, que son las características propias de este dato geográfico, punto, línea, polígono, y es posible caracterizarlo o presenta unas características propias que generan unos análisis propios y permite interrelacionarlos con el resto de entidades y sus características de las otras entidades. Esos datos espaciales, en su localización, su posición, sus sinónimos, pues tienen unos formatos y en este caso en el ArcGIS se pueden ver de forma de tipo raster o vectorial. Convencionalmente los raster por ahora les vamos a llamar solo imágenes de satélite, pero hay cualquier cantidad de archivos tipo raster para análisis del software ArcGIS. Vamos a visualizar imágenes de satélite por el taller del día de hoy. De igual manera, hay modelos digitales de terreno, hay archivos Hillshade, hay archivos DEM, hay cualquier cantidad de archivos tipo raster que permiten unos análisis de información geográfica en el software. Y el carácter o el tipo de dato vectorial precisamente son esos datos que se pueden almacenar con unos ordenadas, unos pares de axis ordenadas y adyacentes sobre el plano XY que guardan, en este caso, datos tipo punto, como una construcción, la localización de una construcción o equipamientos, un hospital que se pueda localizar en un mapa, una línea como vías
¿correcto? O drenajes sencillos, que son drenajes sencillos, unas quebradas que drenan a un río principal, ¿correcto? O polígonos como coberturas del suelo, unidades geológicas superficiales, unos cascos urbanos de las ciudades y se pueden representar mediante el software. Hay datos básicos secundarios como lo que les citaba, vegetación de geología, clima, tráfico. Hay tipos de datos espaciales que van encarrilados con unas tipologías o escalas con respecto a unos tipos de jerarquías, con respecto a que sean polígonos, líneas o puntos. Es decir, podemos llegar desde cuantificación de puntos, análisis de rutas sobre líneas o hasta zonificaciones ambientales o modelos de ordenación del territorio mediante tipos de polígono de esta estructura. Por ejemplo, líneas, vías de comunicación, polígonos, núcleos de población, otras áreas de polígonos como usos del suelo, líneas para red fluvial, que son drenajes, lo que les comentaba, y posiblemente otros tipos de líneas que se denominan curvas de nivel y pueden generar a partir de esos análisis de curvas o puntos de altura que generan una seguidilla de líneas de curva de nivel, transformarse a polígono y analizar los cambios de pendiente en el área. ¿Qué utilidad tienen los datos espaciales? Primero, si son primarios o secundarios. Al ser primarios, se está trayendo información de primera mano, como levantamiento topográfico, telemetría, datos de GPS, imágenes de satélite, o no digitales, que son las observaciones de campo, los documentos de información de existencia cartográfica, mapas y fotografías del área y de información de tipo fuentes secundarios, las imágenes de satélite que son descargables o que se pueden conseguir en el mercado con unos altos o bajos costos en algunos casos, dependiendo el alcance, bases de datos ya existentes de información en bancos de información, listas y escaneos, y aún así también documentos o mapas ya generados por entidades públicas en todas las organizaciones de cartografía en los países que están encargados de esta generación de información. ¿Dónde se encuentran estas informaciones? En el caso de Colombia, nosotros tenemos sectores públicos y privados. Creo que lógicamente en los otros territorios funciona de la misma manera, pero hay entidades especializadas en generar información geográfica. En el caso de Colombia, hay entidades que están encargadas tanto de la generación de la información geográfica como otras también del almacenamiento y distribución de la información geográfica especializada. Por ejemplo, el DAN es la entidad encargada de manejar todo el componente estadístico de Colombia. La aeronáutica civil, el geoportal del IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC es la entidad madre o la entidad máxima en cartografía, catastro e información geográfica en el territorio colombiano. Y se encuentra todo ese tipo de información de agrología, catastro, geodesia, y toda esa información puede ser trabajada de este tipo: polígonos, líneas, puntos. Y descargar esa información y poderlo trabajar como lo vamos a trabajar en nuestro ARTS. Existen también bancos nacionales de imágenes acá en Colombia. Existen en la información en la nube imágenes de planes de SCOP que son aptas para descarga siempre y cuando pues hayan unos asociaciones o convenios con la producción de información de este tipo. Hay un sistema de información de ordenamiento territorial del territorio colombiano. Hay portales de datos abiertos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para descargar la información. Hay un tema de sistema de información ambiental en Colombia, donde muchas entidades a nivel nacional, territorial, digamos regional, intercambian y generan información y generan un gran banco de información temática donde se pueden encontrar cuencas, clima, cambio climático, bosques, tasas de cambio de cubiertas, análisis multitemporales de cobertura, climatología, componente ecosistémico, paisaje amazónico. Todos estos bancos, estos pequeños bancos de información generan un gran banco de información que denominan Sistema de Información Geográfica Ambiental. De así esta manera pasamos a nuestra práctica.
Como nosotros ya tenemos un aire, como dice un conocido refrán, un brochazo de la información geográfica existente, ArcGIS como sistema de información permite cargar, manipular, editar todos estos tipos de información que estábamos citando. Pero ArcGIS en este sistema se divide en dos plataformas. En un ArcCatálogo, que es un software falso, es una plataforma del software ArcGIS que permite manipular las bases de datos o el cargue de bases de datos directamente de nuestros discos, de nuestro ordenador, ¿sí? Tener una estructuración lógica de las bases de datos que manipulamos para generar nuestros productos cartográficos. Y ArcGIS, que es nuestra plataforma de manipulación de información geográfica. Ellos dos trabajan en conjunto. Catálogo en la estructuración, en la manipulación y generación de metadatos, en el análisis lógico de la información, y ArcMap trabaja en la manipulación de la generación de la información cartográfica. Entonces, vamos a iniciar nuestra pequeña demostración del día de hoy. ArcCatálogo se basa en unas ventanas, básicamente en dos ventanas, donde estipula un árbol de base de datos y contiene las carpetas de nuestros discos, las herramientas que puede geoprocesar sobre esos discos o la información de esos discos, servicios de bases de datos en términos de Internet o del servidor, ¿sí? Y información de servicios en línea, sea para preguntas, consultas mediante servidores o para adicionar información base. ¿Qué es información base? Una información del terreno, una información de imágenes históricas, de información satelital o de división política administrativa, departamentos, ciudades, ¿correcto? Eso me permite ArcCatálogo. Se pueden buscar, generar carpetas, ¿sí? Conectar carpetas, y es lo que inicia nuestra práctica. Nosotros lo primero que debemos hacer es generar un espacio de memoria en nuestro computador donde se va a almacenar todo el tema de la producción de nuestro proyecto, de todo el tema de la producción de información geográfica. Si yo deseo hacer una base de datos con la cartografía base de mi distrito o de mi municipio, pues debo tener un almacenamiento lógico de cómo separar mis vías, mis drenajes, mis construcciones, mis divisiones políticas, barrios, se le dice acá en Colombia, veredas, si estamos hablando en el área rural, departamentos para toda la nación colombiana, o países, ya si vamos a comenzar a hablar de continentes, la división de todos los países. Entonces generamos una nueva conexión. Por defecto, por defecto, va a tomar los discos que tengamos cargados en el ordenador. En este caso, tengo 6 discos, ¿correcto? Hay unos discos que lógicamente se tienen separados por arranque o unos discos que son extraíbles, ¿correcto? De esa manera, nosotros cargamos de manera por defecto, lo carga el ordenador. Si tenemos una información que no ha sido cargada, me explico. Hoy formateamos falso, hoy incorporamos un nuevo disco, lo que vamos es a generar un clic derecho en conexiones y conectar a una carpeta. De una vez genera un sinnúmero de direcciones de memoria. ¿Qué son direcciones de memoria? Todos los apartados o iconos que establece el programa Windows o Mac, el que tengan. Hay que aclarar un tema. Lastimosamente, el ordenador Mac no trabaja con licenciamientos ARGIS, o hay que hacer unos trabajos de licenciamiento muy fuertes para poder trabajar con ARGIS. No permite, hay que hacer, me explico, al momento de adquirir ARGIS, licenciamiento
es mucho más complejo en términos de monetarios y de instalaciones y soportes con Mac. No es que sea malo, sino que las instalaciones y los soportes son muy diferentes con respecto a las de un ordenador Windows, ¿sí? Por eso en Mac, ha pasado muchas veces, se ha necesitado trabajar con otro software como QGIS o GBC, otro tipo de ordenador, ¿vale? Cuando se generan estas direcciones de memoria, son estos iconos donde nos va a decir, bueno, Jesús o compañeros, ¿dónde quieren guardar la información? Nosotros, por lo que atañe al tema de nuestro taller, vamos a trabajar sobre un disco denominado D que trabaja curso ArcGIS básico. Busco mi disco de carpeta ArcGIS básico, ¿correcto? Y si necesitamos una carpeta más específica, podemos adicionarla o netamente dejamos curso ArcGIS básico y damos aceptar. De una del sistema, el ARC catálogo, debe darle un segundo, tengo un mensaje que dice, ingeniero, por favor, dirigirse a más opciones y quite que los participantes no puedan rayar la pantalla. Vale, perfecto, regálenme, por favor, 25 segundos. Oh, ok, no sé si ya leí la opción, me imagino que ya no se presentará dicho problema, ¿correcto? Por favor, me confirma. Entonces, al hacer esta conexión de carpeta, ya el software va a tomar toda la información que trae consigo el almacenamiento de esa información. Claro, si no tenemos información previamente cargada, no leerá información, pero nosotros ya tenemos una información prevista que se ha trabajado para la presentación del día de hoy. De ese modo, para poder traer la información de este catálogo, para manipularla en ArcGIS, para comenzar a hacer nuestros ejercicios, vamos a nuestro panel de ARMA y comenzamos a puntualizar los iconos, funciones que presenta este software. Presenta, vamos a ir de arriba hacia abajo, presenta unas ventanas para cargar información, adicionar información, guardar archivos de tipo ARMA, ¿correcto? Adicionar datos, imprimir mapas, darle un formato al mapa en términos tanto de las dimensiones del papel, la orientación, ¿correcto? Hay opciones para subir información de ArcGIS, pero online, en términos del Internet. Permite editar, lógico, no están las opciones activadas porque no hemos subido ningún tipo de información de dato geográfico, ¿sí? Tiene otras opciones de visualización, pero esto es para la generación de mapas. Tiene funciones de bookmarks que permiten generar unas marcas, como dice su traducción, marcas de libro, sobre la cartografía y la producción de mapas. Se pueden la función de insertar, que es la función de insertar todas las características de los mapas, nortes, rótulos, leyendas, frame. ¿Qué es un frame? El frame es la ventana donde va nuestra información geográfica, ¿sí? Donde van cargadas nuestras capas vectoriales, es decir, nuestros puntos, nuestras líneas y nuestros polígonos. Tiene funciones de selección para seleccionar información geográfica, ya lo vamos a ver de una manera más precisa, y los geoprocesamientos, ¿correcto? Vamos a iniciar entonces mediante el carga de la información que hicimos del catálogo y buscar nuestra información en ARMAP. ¿Cómo vamos a buscar la información de ARMAP? En ARMAP tiene un icono clave que es citar o traer la información de ARC catálogo. El icono, el nombre se denomina catálogo. Abre la ventana de catálogo a un acceso directo en su información.
Entonces, el ARC-catálogo que tenemos acá se me vuelve una ventana del ARMAP. Regálenme un segundo que estamos teniendo problemas por el tema de rayados en la pantalla. Qué pena con ustedes. Dicen que por favor déjense más opciones y quiten las pantallas, pero no, ya se hizo esa opción, ya se dio esa opción de no rayar. ¿Cómo podría borrar esas líneas? Ya lo, ya lo hice. Yo lo tengo deshabilitado. Deshabilitar, correcto. Ahora no están representativas esa línea. Acciones. No encuentro el tema de borrar, anotar. Ok, borrar, 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 borrar. ¿Vale? Listo. Continuamos. Ok. Entonces, para iniciar estos ejercicios, nosotros debemos darle a unas carpetas que tenemos conectadas de nuestro ARC-catálogo o de nuestro ordenador. ¿Vale? Si necesitamos una actualización de la conexión de nuestras carpetas, damos un clic derecho y refrescar. Clic derecho, refrescar. Así, de esta manera, va a cargar todas las carpetas que tenemos direccionadas en el ARC-catálogo. Vamos a la carga de la información de nuestro curso o nuestro taller del día de hoy. Equipo, disco de curso ArcGIS básico, aceptar. Tendríamos la información de nuestro curso ArcGIS básico. Perfecto. ¿Cómo hacemos la entrada y manejo de datos? Vamos a crear información geográfica nosotros, pero como les comenté en las diapositivas, nosotros creamos información de tipo primario al momento de ir a campo, información primaria, o en términos secundarios a partir de interpretación de información secundaria como imágenes de satélite. Eso es lo que vamos a hacer hoy, porque lógicamente no estamos en campo, estamos en oficina. Vamos a partir del supuesto que nos suministraron información para generar nuestra nueva información geográfica. Para el carga de información, tenemos direccionadas nuestras carpetas. Para este ejemplo, podemos cargar una imagen satelital, ¿sí? Predeterminada o suministrada, y vamos entre todos a generar información geográfica. Tenemos una imagen satelital. En una imagen satelital, en un área en específico, podemos encontrar temáticas de cobertura, temáticas sociales, económicas, ¿correcto? O elementos puntuales de sitios de interés, vías en tipo línea o cuerpos de agua. Y todo eso se genera, para eso se genera información geográfica. Esa es la base para generar en nuestro taller la información geográfica. ¿Cómo vamos generando nuestra información geográfica? En el taller vamos a hablar, en este taller vamos a hablar de shapefile asociado al concepto de capa vectorial y asociado al concepto de feature class. El capa vectorial se asocia al shapefile y a la capa vector y al feature class. ¿Cuál es la gran diferencia? El shapefile no está asociado a ninguna base de datos. El feature class sí está asociado a la base de datos, pero los dos siguen siendo una capa vectorial, ¿correcto? El feature class puede tener relaciones entre tablas y otros feature class por estar en una base de datos.
Un shapefile no puede tener relaciones directas o asociaciones directas con otro shapefile siempre y cuando no se generen aparte. ¿Qué es generar aparte? Mediante una codificación Python o mediante unos procesamientos propios que hagamos en el software ArcGIS, que lo generemos nosotros. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a trabajar con shapefile, vamos a mirar cómo se digitaliza, cómo se vectoriza la información de este tipo raster y los geoprocesamientos, el diligenciamiento de la información, qué es una proyección cartográfica y qué orígenes se deberían generar, la delimitación del área de interpretación y posteriormente una creación de bases de datos para almacenar esa información, ¿correcto? Entonces, en nuestra información de ArcGIS básico, vamos a dar un clic derecho y a generar un archivo nuevo. Podemos generar una carpeta nueva donde se denomine información geográfica y va a guardar los shapefile que se puedan generar de esa área. ¿Qué shapefile podemos generar? Un shapefile, vamos a un clic derecho de información geográfica, nuevo, y vamos al botón nuevo shapefile. En ese shapefile me dice el señor ArcGIS, por favor bautícelo, póngale un nombre. Por favor, dígame qué tipo de dato va a generar, si usted va a generar un tipo punto, un tipo línea, un tipo polígono. Y por favor, coménteme el sistema de coordenadas que va a utilizar para la interpretación, ¿correcto? Entonces nosotros podemos denominar, por ejemplo, construcciones. Construcción. Vamos a interpretar construcciones, pero en su localización, no en su forma. Cuando se denominan de tipo punto o de tipo polígono las construcciones, hay que ser claros de que existe en la cartografía algo que se denomina área mínima cartografiable, ¿correcto? Y el área mínima cartografiable está asociada, claro, a un componente de reglas cartográficas, pero también científico, de la producción cartográfica hasta la producción y la impresión del papel, como también está asociada a unos requerimientos o alcances técnicos de cualquier proyecto. Me explico. Una cosa es hacer una interpretación de cobertura a escala 100.000, ¿correcto? O un plan de ordenación forestal. Y otra cosa es hacer un plan de ordenación de cuenca. Otra cosa es hacer un plan de ordenación del recurso hídrico. Y otra cosa es hablar de actualización catastral o de hablar de una catastro multipropósito, en el caso de Colombia. ¿Correcto? Sí es más o menos claro cómo lo estamos evidenciando. ¿Ok? Vamos a generar de tipo punto y en el caso de nosotros en Colombia, este es un tema complejo y de pronto las personas que no están asociadas o directamente en términos académicos o profesionales con este tema de las proyecciones o coordenadas o sistema de coordenadas, hay que tener muy claro en nuestros países, en cada uno de nuestros países, los orígenes de coordenadas que se usan formalmente en esos territorios. Me explico. Nosotros acá en Colombia normalmente estamos usando lo que se denomina en una proyección plana, lo que se denomina Magna Colombia, Bogotá, si estamos en el centro del país. Actualmente en Colombia, por una normatividad o ley para todo el territorio colombiano, se está generando información geográfica con un único origen. El IGAC, como les comenté, nuestra alma mater en producción cartográfica, por resolución, genera un único origen de proyección para poder nosotros trabajar. ¿Qué es un tema de proyección? Y lo explico en 5 minutos, muy rápido, en un Paint.
La Tierra, el planeta Tierra, no es plana, no es plano, la Tierra no es plana. El planeta Tierra tampoco es redondo. El planeta Tierra es elipsoidal. El planeta Tierra tiene un achatamiento en los polos que para poder ubicarse en esas áreas con una coordenada X, Y Z, lo mejor que me puede interpretar es una elipse, un huevo. Los polos meridianos, sobre este eje y los paralelos, longitudes y latitudes, ¿correcto? ¿Qué ocurre con ese huevito que es nuestra Tierra? Nosotros para localizarnos nos dicen longitud y latitud. Longitud, latitud. Estoy en tal punto en la longitud, tal, latitud, tal. Pero eso se denomina a partir de distancias angulares, no distancias en términos lineales, sino angulares, de un punto a otro de esta forma, como un cono, ¿correcto? Por eso las líneas de vuelo muchas veces no se presentan de una forma directa o llevan ciertos rumbos o trayectos más cercanos de una manera oblicua y no una manera recta. La Tierra no es plana, no es redonda, pero cumple un modelo elipsoidal. ¿Por qué es pertinente hablar de un modelo elipsoidal? Porque si se presenta ese achatamiento en los planos, lo mejor para poder describir esa elipse, esa curva, es un modelo elipsoidal, una ecuación de elipse. Y de ahí poder determinar todos los modelos matemáticos para posicionar cualquier punto, ustedes en México, nosotros en Colombia, los que están en Venezuela, cualquier punto, dependiendo el elipsoide venezolano, el elipsoide mexicano, el elipsoide colombiano, así en todos los países del mundo. Cada uno, dependiendo su territorio y sus accidentes geográficos, su topografía, generan unos modelos matemáticos únicos para poder posicionarse en su territorio. Y por eso me dice Largis, hermano, no hablemos en términos científicos, no me diga en qué proyección está, dígame, su merced está en qué país y dónde está localizado. Yo, hermano, yo estoy en Colombia, en un punto denominado Bogotá, en un centro que se llama Bogotá. Habrán proyecciones de otro estilo. Por ejemplo, si yo voy a otra, no sé, sistema de coordenadas, en términos de proyección, grillas nacionales, national grids, podemos ir a Sudamérica, por ejemplo, y acá se encuentran Maracaibo, Lake Maracaibo, todos estos nombres de Maracaibo, Perú, una zona central, zona oeste, ¿correcto? Brasil con Magna Sirgas. Hay cualquier cantidad de modelos que permiten localizar a la población respecto a su territorio. Entonces, nuestro ejercicio está solicitando que en este caso, es una ciudad que se denomina Neiva, en el departamento del Huila, en la cual yo habito, el origen óptimo para generar información geográfica es Magna, Colombia, Bogotá. Cada uno en su territorio donde esté localizado, y más que esté localizado, es de dónde va a generar la información geográfica, sea acorde a este sistema de, de coordenadas. Porque hay que generar este tema de proyección geográfica, discúlpame, geográfica o planimétrica, porque nosotros vamos a generar cartografía, es decir, vamos a generar un mapa o un plano. Y en este caso, si vamos a generar un plano,
un plano hay que llevarlo de esta curva elipsoidal a una línea tangente entre la topografía, disculpen, la topografía, la topografía, el modelo elipsoidal, que es nuestro sistema de proyección geográfica, y volverlo plano. ¿Cómo se vuelve plano? Con una línea tangente donde me une la intersección de este elipsoide y el terreno, el punto máximo del terreno, ¿sí? Cuando me abarque este terreno, el punto máximo, que debe ser, por ejemplo, una montaña que gira acá, porque todas están por fuera. Cuando se intersecte el punto máximo de una montaña y el elipsoide, ese va a ser el origen que me va a pedir ArcGIS. ArcGIS me está pidiendo es ese punto máximo entre las montañas, los accidentes geográficos y el elipsoide. Me explico de una mejor forma, o trato de explicar de una mejor forma. Los accidentes geográficos, las montañas, encuentran puntos máximos, puntos mínimos. El modelo matemático para cubrir todo el territorio puede estar denominado por una ecuación que vaya de esta forma, ¿correcto? Puede abarcar unos puntos medios, abarcar toda la montaña y estar en el punto máximo, que es lo ideal. Cuando esté en el punto máximo, se denominaría ese origen como datum y me generaría un sistema de proyección que es el que me solicita ArcGIS para poder cubrir toda esta información en el sistema de coordenadas, todo este resto de información a partir de esta referencia, ¿correcto? Eso es lo que me está diciendo ArcGIS. Espero el ejemplo en Paint haya sido un poco relativamente claro. Para nosotros, vamos a trabajar Magna Colombia Bogotá, vamos a darle a aceptar y damos OK. Con eso me bota una alerta. ¿Por qué me bota una alerta? Porque la imagen satelital que tenemos en la visualización del ArcGIS está en un sistema de coordenadas geográficas. ¿Y qué me está diciendo ArcGIS? Jesús o usuario, tenga por favor en cuenta que la información geográfica que usted va a generar es de tipo plano. La información que tiene como base es geográfica, pero su datum es el mismo. No tendría problema en la generación de la información, sino que me está diciendo, tenga en cuenta este sistema que está generando porque lo está basando sobre una información geográfica. ¿Qué está ocurriendo? Que esta información geográfica que tenemos de la imagen satelital, el datum, ese punto máximo, concuerda con el punto máximo de este plano. Y podemos trabajar. Tenemos ya cargada nuestra capa vectorial, como les decía, creo que se desactivó la cámara, nuestra capa vectorial como un shapefile. A ese shapefile, como les mostraba en las presentaciones, se le deben asociar información. ¿Cómo se le puede asociar información a un shapefile? Con un clic derecho, activar o abrir la tabla de atributos y me genera este vacío. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna interpretación ni le hemos dicho eh, el tipo de información que queremos guardar de esas construcciones. En esas tablas se pueden adicionar campos y denominar, no sé, el tipo de construcción, por ejemplo, tipo construcción o cons, de un tipo de dato. ¿De qué dato? Vamos a hablar de un tipo texto. Hay datos cortos, hay datos largos, como una cédula, datos cortos como consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hay tipos datos double, que es un tipo de dato double, es un decimal que abarca un sinnúmero de decimales posterior a la coma, pero se necesita un espacio, un gran espacio de memoria para poder cuantificar eso. Por ejemplo, como el número pi, 3.1416, etcétera. Vamos a trabajar con un tipo de dato denominado texto. Damos OK, dice, para el campo texto, ¿cuántos caracteres necesita para la denominación? Ustedes pueden acá generar desde un carácter hasta 250 caracteres, que es lo máximo que, 255 si no estoy mal, que permite el software. Damos OK, el tipo de construcción, por ejemplo. Ese tipo de construcción, si lo podemos interpretar desde la imagen satelital, muy bien, o se puede interpretar la construcción y en un trabajo posterior de campo determinar el tipo de construcción. ¿Qué es un tipo de construcción, Jesús? Puede hablarse en términos comerciales, residenciales, educativos o dotacionales. Me explico. Residenciales, conjuntos de viviendas, casas, ¿correcto? Comerciales, un almacén, un supermercado, cadenas de supermercados, dotacionales, una estación de policía, un CAI, como se le denomina acá en Colombia, un centro de atención inmediata, ¿correcto? Un hospital, una entidad pública o un lugar o equipamiento básico, un punto de encuentro, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en este caso, miren cómo se puede interpretar construcciones de todo este tipo. Acá es un sinnúmero de construcciones que se pueden ver. ¿Cómo me estoy alejando y acercando de esa información, Jesús? Con el mouse, con el scroll, se puede dar un zoom in, o sea, acercarnos, o un zoom out para alejarse. Es como cuando manejamos en un archivo Word, bajar con el scroll, mirar a la última página, o subir con el scroll o la perilla bonita del mouse, subir a la primera página. Eso es lo que me está permitiendo hacer el software. Para mover la imagen, ir de lado a lado, ir hacia la derecha, ir hacia la izquierda, con el mismo scroll del mouse se presiona y me genera esa manita para mover la imagen hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, o con el botón de pan o paneo sobre el mapa. Pero mire, permite mediante un clic usted mapear o panear, panear sobre todo el área. O, miren, seleccione o hunda, presione el scroll, el botón del mouse hacia abajo y puede dar el paneo sobre el área. Eso es lo que yo estoy haciendo, ¿correcto? Eso es lo que yo estoy haciendo. Miren, este es el estadio de Neiva, ¿sí? Esto es un tipo de construcción, ¿correcto? Se puede editar. ¿Cómo se puede editar, Jesús? Vamos a generar construcciones, vamos a generar unas 3 o 4 construcciones para generar líneas posteriormente. Con un clic derecho le damos iniciar edición a la capa o el feature. Feature es capa, ¿correcto? Capa vectorial. Y le decimos, por favor, iniciar la edición. Se activa esta ventanita de edición donde me permite iniciar la edición, parar la edición, guardar la edición o generar otros tipos de procesamientos sobre esa edición, como cortar, unir, generar un área de influencia, unir mediante base de datos y elemento geográfico, copiar sobre un paralelo sobre la información o construir puntos sobre un área o línea determinada, ¿correcto? De esta forma ya iniciamos la edición, pero ¿cómo dibujamos, Jesús? En ArcGIS hay una pestaña donde se categoriza o se genera un conjunto que guarda o almacena la edición de la información vectorial. Es decir,
que permite editar, seleccionar qué capas vectoriales vamos a editar. En este caso, construcciones. Damos un clic izquierdo y me dice, puede generar un punto, ¿sí? Punto cualquiera, o un punto al final de una línea. Nosotros vamos a generar puntos. Al darle clic, nuestro cursor se vuelve transparente. Si es visible, se vuelve una forma que genera solo el contorno del cursor, con un punto en lo más alto del cursor. Y con un clic se va generando un elemento geográfico en la interpretación y en las características o atributos del file. Ya tenemos un elemento en nuestro file. El estadio, ¿correcto? Si nos alejamos, podemos ver que sobre esta área hay un aeropuerto. El aeropuerto, dependiendo la escala, si solo necesitamos que sea un punto por nuestro alcance técnico, podemos interpretar las áreas de aterrizaje, por ejemplo, ¿sí? Pero si es un gran detalle, por ejemplo, para un plan de ordenamiento territorial o para un censo catastral de dotacionales, predios privados, públicos, esta área podría interpretarse como un polígono tratando de dibujar el área del predio asociado a este aeropuerto, ¿sí? Entonces, ya tenemos varias construcciones en nuestra digitalización. ¿Qué nos serviría? Este es un área campestre donde el tipo de construcción puede ser construcción campestre. La base de datos se puede editar, construcción campestre. El siguiente, estadio de fútbol. Si yo doy un doble clic sobre este botón, me permite ir inmediatamente a la interpretación de nuestra construcción. Estadio, un doble clic al siguiente y es el aeropuerto. Aeropuerto. Si nosotros en nuestros temas de información que estamos realizando, con esos simples 3 puntos, ya podemos comenzar a generar un tipo de información clave en tanto en campo como en oficina. Me explico. Si necesitamos, si comenzamos a necesitar unos análisis de información sobre las distancias entre esos puntos, se puede generar mediante cuantificaciones, generaciones de coordenadas, ¿correcto? O la medición directa en el software para llevar aproximadamente una cuantificación de esos metros. Primero, podemos hacerlos visibles con una simbología más amigable y no este punto pequeñito que se ve en el software. Dando doble clic en este puntico en el recuadro blanco, doble clic me genera una ventana donde podemos seleccionar cualquier tipo de estos puntos que puedan ser visibles en la cartografía. Podemos seleccionar este tipo de punto y podremos ver los 3 puntos de la misma forma. Un punto acá, un punto aquí en el estadio y el aeropuerto. Si nosotros necesitamos clasificar en un mapa esas construcciones, podemos ir a construcciones, clic derecho, propiedades, simbología, generarle una leyenda por categorías y que la categoría sea el tipo de construcción. Adicionamos todos los valores, adicionar todos los valores y me dice, Jesús, hay un aeropuerto, hay una construcción campestre y hay un estadio. El aeropuerto puede buscarse un logo falso, un símbolo para el aeropuerto, por ejemplo,
Airfield o airplane, aeroplano. Construcción campestre, se encuentra cualquier tipo de construcciones en la simbología, en inglés, house, por ejemplo esta, ok, y estadio, podemos colocarlo como una señal informativa. Esto es una escuela, tránsito, círculo de este tipo, y aceptar. Miren, por favor, detállense por favor, acá está el aeropuerto con el avión. Si yo le subo el tamaño, se encuentra el aeropuerto, el estadio, también podemos subirle el tamaño a ese punto, sea 50, 20, 25 por ejemplo, el estadio y la construcción campestre. Esta construcción campestre tiene un tamaño de 7,5, puede subírsele a 40 y estaría situada en esta área. La medición entre estos objetos puede hacerse de manera directa. ArcGIS, en este caso ArcMap, tiene una herramienta que se llama Measure, que permite medir distancias o áreas si así se necesita. En este caso, longitudes me dice que desde el estadio al punto de la casa campestre hay 284. Eso no quiere decir que sea el trayecto óptimo. El trayecto óptimo sería coger del estadio, salir, coger esta vía, ir hacia este lugar, de pronto subir por esta cuadra, subir a este sitio, voltear acá y subir acá y llego 718 metros aproximadamente en un trayecto lógico. Pero en las mediciones planas, directas, se están hablando de posiblemente 275 metros, ¿correcto? De esa forma se puede generar información geográfica de tipo punto. Podemos hacer un análisis, perdón, disculpe, en influencias de áreas, por ejemplo, del estadio o del aeropuerto. Si necesitamos un análisis de cubrimiento de construcciones asociadas posiblemente al aeropuerto. Me explico. ¿Qué construcciones quedan o el número de construcciones que puedan quedar al aeropuerto a una cercanía o una longitud de 200 metros? Necesito, Jesús, venga, hermanos, nosotros para el proyecto de la formalización del aeropuerto que necesitamos parcelar y comprar predios para la ampliación del aeropuerto, yo necesito, hermano, que cuantifique el número de construcciones o el número de predios que puedan estar a un radio de 500 metros. Digo, pues, jefe, podríamos arrancar primero evaluando con un área de influencia, un buffer, donde me asocie las construcciones que tenemos, ¿sí? Y vamos a asociarle un tema de 500 metros. ¿Cómo se va abriendo todas estas ventanas? ArcGIS tiene una ventana de geoprocesamientos donde permite hacer unas áreas de influencia, buffer, es decir, poder determinar, dependiendo del tipo de datos, si es un punto, me va a generar un círculo gigante dependiendo del radio que yo le genere, unas, digamos, permítanme la expresión, culebras o áreas de influencia de tipo polígono, pero distribuidas con respecto a unas líneas como drenajes, vías, ¿correcto? O polígonos mucho más gigantes con respecto a polígonos ya delimitados o áreas. Permite hacer áreas de influencia, cortar información geográfica, intersectar información geográfica, unir de manera geográfica la información, unir de manera de base de datos la información geográfica y disolver. ¿Qué es disolver? Filtrar información homogénea de mucha información homogénea existente y volverla una sola. Es decir, si tiene muchas construcciones en la base de datos de tipo residencial,
y necesitamos determinar cuántos tipos de construcciones hay en una base de datos, podemos darle disolver, y si hay 500 residenciales y 200 comerciales, al disolver con esa función yo puedo decir que solo hay residencial y comercial, sin la necesidad de inventariar todos los tipos de construcciones, porque pueden haber cualquier cantidad de esos tipos. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a hacer un área de influencia. Miren lo que dice el área de influencia, la herramienta. No ejecutemos nada. Dice, crear un área de influencia de tipo polígono sobre o acerca o teniendo en cuenta la entrada de una capa vectorial y especificando, perdón, una distancia, una distancia. Entonces, entra un punto o 3 puntos y lo que generaría es un radio para cada uno de los puntos. Y como opcional, si necesita disolver esa información de radios, con la herramienta de Dissolve, generaría unos únicos polígonos que interpreten esos radios. Entonces, ¿qué hacemos? Damos en buffer, cargamos la capa vectorial de construcciones. ¿Qué es cargar la capa de construcciones, Jesús? Podemos llevar esta capa de manera directa a esta ventana para decirle, trabaje con esta capa, o buscamos nuestra capa vectorial mediante nuestra conexión de carpetas, que la tenemos en disco de curso de ArcGIS básico, información geográfica, construcciones, doble clic, y ya me carga toda la dirección de memoria que representa esa capa vectorial. ¿Cómo deseamos nosotros, señor Artis, que usted analice la información? Yo necesito que no sea por grados, sino que sea por metros. Necesito que haga un análisis por metros y que sea de 500 metros. Entonces Artis me dice, listo, ya sé que voy a tomar como base. Usted necesita unos buffer para construcciones de 500 metros. Muy bonito todo, pero ¿a dónde va a guardar eso? ¿Necesita que guarde eso? ¿Eso es basura? ¿Eso qué es? ArcGIS tiene una carpeta por defecto para guardar información geográfica en su propia base de datos o base de datos interna, ¿correcto? Nosotros, si deseamos, podemos llevarla a la carpeta de ArcGIS básico, ¿sí? Información geográfica, y se le estipula un nombre, o podemos hacerlo de la siguiente forma. Damos ejecutar y vamos a aprender lo que es la exportación de datos. Dejamos que el software procese la información. Y miren, generan estos círculos, ¿correcto? Pero está guardado en la base de datos propia de ArcGIS. Si nosotros necesitamos o requerimos esta información para entregar, podemos ir a esta capa vectorial de tipo polígono, ¿sí? De tipo polígono, miren, esta, damos clic derecho, vamos a data o datos, exportar data, export data o exportar datos, y nos dice exportar todos los features en una carpeta. Por favor, denle el destino a esa carpeta. Vamos a nuestro proyecto de carpeta, disco de ArcGIS básico, información geográfica, y podemos denominarlo como buffer 500 metros. ¿Por qué Jesús hace un underscore o el mal llamado raya al piso? ¿Sí? El underscore se hace o se genera para poder tener
una sujeción de información de tipo de carácter que pueda vincular y no genere problemas en los traspasos de información. ¿Por qué? Cuando se generan esos espacios de información, al pasar información a discos duros, subirlas a un geovisor, eso va a generar ruido en los metadatos y en la relación de la uniformidad de los datos. Y al momento de la uniformidad de los datos, las entidades públicas privadas lo que buscan es que estos vacíos de información de carácter no se presenten. Entonces, nosotros los que estamos acostumbrados a este diligenciamiento de información en bases de datos, cartografía o este tipo de información especializada, generamos estos guiones, raya al piso o underscore, como es el nombre, para poder evitar todos estos problemas de la información. Damos save o guardar, ok, aceptar y está exportando la información. Nos dice, usted desea ver o adicionar la información exportada, los datos exportados sobre el mapa con un layer, damos sí y está tanto nuestro chat file exportado como el que se encuentra en la base de datos de ARIS. Este lo podemos desechar. ¿Cómo desechamos? Con un clic derecho, remover. Y tendríamos ya posiblemente una capa vectorial de análisis de áreas de influencia sobre construcciones para el aeropuerto, una casa campestre y el estadio, ¿correcto? Y vamos generando nuestra información geográfica, ¿vale? De este modo, la información geográfica puede relacionarse de tipo punto con polígonos, es decir, esta localización del aeropuerto está contenida en alrededor de un área de 500 metros con respecto a X construcciones, digamos que son 800 construcciones, está ligado a una casa campestre contenida en un buffer o área de influencia de un estadio. Eso es lo que está pasando. ¿Cómo podemos ver eso de una mejor forma, Jesús? Podemos quitar el color morado, dejarlo en un contorno llamativo, damos OK y podemos decir, esta casa campestre está contenida sobre el área de influencia del estadio o el estadio está contenido sobre el área de influencia de la casa campestre. ¿Por qué es eh, viable o por qué se puede citar un ejemplo tan básico de la información geográfica? El simple hecho, de pronto en el caso de Neiva lastimosamente no, pero el simple hecho de que estas construcciones estén cerca de un estadio puede sufrir una valorización o desvalorización de los bienes inmuebles o por las vías de acceso. El simple hecho que esté la existencia de una cancha de fútbol, un escenario de estas magnitudes para conciertos o partidos, ¿correcto? Hace que la información geográfica o la información real, en terreno, se generen cualquier cantidad de mejoras para que el desarrollo económico de estas áreas puedan verse influenciadas sobre las otras, ¿correcto? Y eso lo podemos percibir mediante sistemas de información geográfica. De este taller ya pudimos ver lo que es los sistemas de información geográfica, su necesidad, ArcGIS como mediante sus herramientas básicas de almacenamiento, cargas de información, información secundaria como es una imagen satelital, ¿sí? Puede generar información de tipo punto, polígono, análisis de contenencias, distancias entre ellos y así poder generar instrumentos de planificación territorial. De este modo podemos ordenar cuencas, podemos inventariar coberturas, podemos generar mapas de rutas óptimas, aplicaciones de rutas óptimas para, no sé, domiciliarios, presas de taxis, transportes, tráfico. Todo esto nos está permitiendo hacer ArcGIS. Podemos evaluar conectividad biológica, podemos cuantificar biomasas, gases de efecto invernadero,
a generar interpolaciones o modelos de climatológicos mediante modelos de interpolación de distancia inversa o que denominan IDW. Hay cualquier cantidad de funciones que ARDIS permite hacer y eso es lo que busca el taller. A partir de información básica, ir instruyendo a las personas, claro, a las personas que no han tenido un acercamiento o están hasta ahora teniendo un tema preliminar en sus universidades eh, o formaciones tecnológicas, acercarles el software en el sentido del conocimiento y evaluar el impacto en la información, en la producción de información geográfica con este software. ¿Vale? Es un taller netamente muy básico, se abren de un cualquier número de posibilidades de la generación de información para generar mapas, cualquier cantidad de análisis de bosques, cultivos, agricultura, suelos, geología, geomorfologías, que permite generar cartografía para sustentar el ordenamiento territorial de cualquier territorio. Vale, Ronald, este ha sido el taller corto de hora 15 minutos de nuestro ARGIS con CIC. Es un área, un tema supremamente básico para conocer, arrancar a conocer este software tan indispensable que se ha vuelto para nosotros los profesionales. Ronald, ¿me escuchas? Ingeniero, muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, ya le escucho. Sí, Ronald, lo escuchamos. Ingeniero, qué pena. ¿Me repite lo último, por favor? Si es que está habiendo un problema de señal. Sí, sí lo escuchamos, Ronald. Ronald está teniendo problemas. ¿Ustedes me escuchan bien, compañeros? Disculpen. Sí, fuerte y claro me escuchan. Ronald, te estamos escuchando muy entrecortado, ¿no? Aló, aló. Ingeniero, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, ¿Cómo está, ingeniero? Sí, señor, cuéntame. sí, ingeniero. Sí, Ronald, es que acabamos el taller básico y los jóvenes están esperando la información. Claro que sí, ingeniero, con mucho gusto. Dame un minuto, por favor. Muchas gracias a todos los participantes. Aquí tenemos ya algunas preguntitas, ingeniero, también para ir solventándolas y en un momento Vale, comenzamos a darles la información, ¿listo? listo. Entonces iniciamos con las preguntas. Ya estoy subiendo con esto. A ver las preguntas. Creo que estos son salud, buenas noches. ¿Cómo puedo conocer rápidamente cuál es el origen y qué necesito utilizar según la ubicación? Ok, dependiendo del territorio, el territorio, en este caso en Colombia, la información de los orígenes están estipuladas en información informática, en Internet, donde pueden encontrar el cubrimiento de qué origen los, los cubre o, o necesitan generar información. Me explico. Por ejemplo, voy a cargar acá en Artis rápidamente una información de tipo departamental. Por ejemplo, puedo ir acá, voy a buscar información rápida para poder comentarle al compañero sobre esa información. Pongo geografía, base de datos, temática GDB, entidad territorial, República de Colombia. En este caso, para Colombia, nosotros podemos mostrar acá desde el ARGIS, pues su cubrimiento espacial es gigantesco. Colombia formalmente tiene 1, 2, 3, 6 orígenes. Uno, la mitad
Magna Colombia Bogotá, Magna Colombia Bogotá Este, Magna Colombia Bogotá Este, Magna Colombia Bogotá falso, Magna Colombia Bogotá Oeste, Magna Colombia Bogotá Oeste, ¿sí? Y el único origen CTM12 que va sobre el centro por normatividad. En cada uno de nuestros territorios, estos orígenes están en la entidad encargada de la información geográfica. Eso sí necesitan consultarlo en la web. O, como les comentaba, en ArcGIS están las propiedades del sistema de coordenadas, cada uno el que, si ya tienen conocimiento cuál es, pueden ver las propiedades del sistema de información geográfica, ¿correcto? Con un doble clic y le caracteriza o le genera tanto el nombre, la proyección, los estes, los nortes, el meridiano central, la escala o factor y la longitud de origen. Eso dependiendo para cada sistema de coordenadas, dependiendo del territorio en el que nos estemos ubicados. Dice Dron Bomberos, gracias por la invitación, pero estoy de guardia, tenemos que salir. Ay, macho, ojalá todo mejore. Dice Juan Carlos, gracias. Dice más abajo, ¿cómo podría obtener el programa? Formalmente, ArcGIS está sobre la empresa Esri, ¿sí? Nosotros como CIC lo que formalmente hacemos es dar a conocer los cursos mediante el software licenciado que posee la empresa, ¿sí? Y dar las herramientas de cómo es la manipulación, ejercicio de la información, ¿correcto? Crear actas de vecindad. Vale, eso debe ser al tema de la información de los buffers. Dice Jason, buenas noches. ¿Nos podrían suministrar el video de este taller? Vale, eso sí, Ronald te ayuda con el tema. Sí, Dice señor. Miguel, ¿dónde podemos ver el curso completo? Vale, esa información ya te la dará Ronald. Muchas gracias, esperamos información para el curso. Vale, ya están hablando para información acerca del curso, Ronald. Listo, ingeniero, con mucho gusto. Espérame ahí. Vamos a dar un espacio. Bueno, primero que todo, quiero comentarles que, como lo decía el ingeniero sobre la pregunta anterior, nosotros somos proveedores de conocimiento, proveedores de educación, más no de software. ¿Listo? Cada participante, si quiere participar en un curso, debe proveer su propio software, ¿sí? Eh, por ese lado, sería esa la respuesta que hizo un participante. En cuanto a otro lado, tenemos también una información acerca de, bueno, lo que les comentaba al inicio, tenemos un grupo, ¿sí? Exclusivo, o tenemos dos grupos más bien, tenemos dos grupos exclusivos de 6 cursos y capacitaciones. Estos grupos exclusivos son netamente de empleos, ¿sí? A nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, nosotros estamos proveyendo como tal, digamos, información que nos llegan de empresas aliadas que están con nosotros, ¿sí? Que nos pasan información. Y bueno, aquí tenemos el primer grupo que nos está compartiendo mi compañero Freddy. Este grupo es de Colombia, exclusivo de Colombia, y también tenemos otro grupo exclusivo para Latinoamérica, ¿sí? Al finalizar, vamos a dejar los números de contacto. Las personas que quieran ingresar a estos grupos de ofertas laborales pueden escribirnos. Voy a darle paso a mi compañero Freddy, va a darles un poquito más de información sobre este tema y ya está. Freddy, ¿me escuchas? Sí, señor. Buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor, ¿Me escucha pueden? muy bien. Bueno, básicamente, mientras el ingeniero lee las preguntas que dejaron por el chat, esta es una intervención pequeña de 1 minuto. Básicamente, queremos darle a nuestra comunidad un acceso a ofertas laborales, como lo están viendo en pantalla, en ciencias, ingenierías y tecnología a nivel Colombia.
Voy a hacer solamente el ejemplo aquí con Colombia, pero también tenemos un grupo exclusivo para Latinoamérica, donde también pues tenemos colombianos y gente de Latinoamérica. Básicamente, ¿qué es Dipur? Este grupo exclusivo de ofertas laborales, se comparten allí ofertas para geólogos y como, bueno, va a estar moviendo el scroll de la pantalla, es una pequeña intervención, pueden estar viendo el tipo de ofertas que se comparten, se involucran los perfiles como geólogos, ingenieros civiles, ambientales, de minas, agrónomos, eh, en la parte de catastral, geodestas, topógrafos, forestales, en la parte de hidráulica, hidrología, geotecnia, parte de ciencias de datos, dan ofertas para recién graduados, profesionales ya. Bueno, básicamente es eso, es gratuito este grupo exclusivo. Lo único que nos deben hacer es esto, al final vamos a dar los números de WhatsApp, no se escriben y básicamente les damos acceso. Ya para que el ingeniero aquí continúe con la presentación, es como una parte social, digamos así, una parte en la cual apoyamos a los colegas que están en nuestra comunidad de TIC, cursos de capacitaciones. Entonces los invitamos a que pues ingresen a este grupo. A la gente que está en México, Venezuela, Perú, Bolivia, también nos pueden escribir por los números de WhatsApp. No sé si de pronto Roland ya lo haya dejado por el chat. Y Ahorita al bueno, finalizar los dejamos. listo, ya le doy paso al ingeniero Jesús Garavito para que continúe con las preguntas que han dejado ustedes. Entonces, muchas gracias y bueno, los esperamos en este grupo. Vale, Freddy. Sí, es que están dejando unas preguntas después de la presentación. Correcto, ingeniero, ya Dice, puede compartir pantalla. Muchas gracias. vale, gracias. Dice Shania, en caso de que uno de los datos se encuentre en Magna Colombia Bogotá y quiera cambiarlos a origen nacional, ¿cómo puedo hacerlo? Vale. Eh, ArcGIS, en este caso, tiene unas funciones de proyectar. Esa herramienta se denomina proyectar. Y lo que nos permite es transformar las coordenadas o los sistemas de referencia a los cuales necesitamos converger o migrar, que es lo que tú me estás contando. Si estoy en Magna Colombia, Bogotá, le voy a decir, por favor, proyecteme, por ejemplo, construcciones, cargar. Ah, pero no están viendo pantalla, regálenme un segundo, qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Cancelar y vamos de nuevo. Existe una herramienta en un Art Toolbox, caja de herramientas de ArcGIS, ¿sí? Donde en su consecutivo o en su base de datos hay una herramienta que se denomina proyectar. Al dar doble clic, se le da la orden de que genere lo que tú me estás comentando, la función que estás requiriendo. Pasar de Magna Colombia a Bogotá, se carga la capa vectorial como les expliqué, arrastrar la capa vectorial, dice cambiar de Magna Colombia a Bogotá, pero ¿a qué sistema de coordenadas? Damos buscar y vamos al origen nacional, CTM12. Claro, ArcGIS actualmente no está trayendo el sistema único en Colombia. Hay que generar ese elipsoide en el sistema de referencia de ArcGIS. Pero se haría la información, el requerimiento que tú nos estás haciendo, se haría de esta forma. Se le da OK, va a la caja de trabajo proyectar y ya esta construcciones me genera construcciones proyectado con ese sistema de referencia CTM2. Si yo voy a un clic derecho de esa capa vectorial propiedades, y vamos a sur o dirección o buscar el sistema proyectado, el sistema de coordenadas es CTM2, el origen nacional que estás requiriendo. Dice Shaina, vale Alejandro, ¿cuáles son los requisitos que tiene un PC? Vale, ArcGIS formalmente, si me lo preguntan, yo lo estoy usando, ArcGIS lo estoy usando hace más de 12 años, tal vez, ponle 10 años.
Y hace 10 años habían ordenadores muy básicos para lo que hay ahora, o sea, el avance es tremendo. Entonces, un ordenador de hace 10 años funciona. Yo tengo un computador ya viejito de hace unos 10 años, es una RAM de 8, es un Core i5 de esa época, con un Core i5 i6, si no estoy mal, una RAM de 8 y un disco mecánico, ni siquiera es sólido, es un disco mecánico de 250 gigas. Es un Asus alfanumérico, pero es de hace 10 años y funciona muy bien, ¿sí? Funciona muy bien. Entonces, de ahí para adelante, Alejandro evalúa ya los computadores que vienen de 250 gigas con disco sólido. Hay computadores que tienen expandible su RAM de 8, 16, 32. Yo actualmente trabajo con un computador de esa forma, un computador gamer que le sostiene todo, ¿sí? Entonces ya hay unas características que realmente no son eh, tan fuertes como para decir que un computador en la actualidad no pueda soportar ARGIS. Dice Carlos, ¿nos podrían compartir los enlaces para unirnos, por favor? Ah, ok, me imagino que son los de WhatsApp. ¿Cómo georreferenciar una imagen? Eso ya, sí, es un procedimiento, eso se denomina una georreferenciación y ArcGIS permite, mediante la herramienta georreferenciar, cargar una imagen cualquiera, se carga como cargar una imagen. Por ejemplo, yo tengo aquí, puedo ir acá a un mapa o una salida cartográfica tipo JPG, tipo JPG. Lo tenemos, proyectos ahí los tenemos. Este contraste puede funcionar. Densidad poblacional documento. Si yo cargo esto, estoy cargando una imagen que se denomina densidad poblacional documento JPG. Y me dice, pilas Jesús, no tiene asociado una referencia espacial. Digo, no hay lío, man. Cárguele. Ok. Densidad poblacional. Ese plano es de el Huila, un área de Neiva. ¿Sí? Si yo apago acá, vemos acá esta imagen, ¿cierto? Pero el plano, para poderlo ver, tengo que darle clic derecho, zoom a la capa y me lleva a esto. Esto es una imagen. Entonces, lo correcto es poder llevar esta imagen a la realidad, que es lo que está diciendo el compañero, ¿sí? Si yo tengo este plano que me lo suministraron, ¿cómo lo puedo llevar a que sea esta información georreferenciada? Y eso se hace mediante esta herramienta. El tratamiento de esa información lleva mucho, un buen tiempo porque hay que hacer unos cálculos de claridad, pero podemos llevarlo con unos puntos claves. Por ejemplo, si yo genero acá un punto clave de esta, adicionar un punto de control, como lo cita el SOPAR, puedo tomar un punto de control que puede ser una punta básica de esta área. Por ejemplo, acá. Yo estoy diciendo, tome este punto, por favor, y llévelo a un punto de control que tengo conocimiento que está bien referenciado, que sea esta área. Si yo apago esta imagen, aún no aparece la imagen. Tengo que generar un sinnúmero de puntos fácilmente de unos 50 a 100 puntos para poder llevar esa imagen. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? Podemos cargar un dato vectorial que esté conforme a la imagen. ¿Qué es un dato vectorial? El shapefile del área para poder cargar la georreferenciación que estamos solicitando. Por ejemplo, si yo cargo el área de estudio, ya tengo ese shapefile, ¿correcto? Este punto está erróneo porque lo hice sobre una información no vectorial.
Es decir, que desconocía el punto real de esa información. Lo elimino, cierro y voy de nuevo al plano de densidad y le digo, por favor, este punto de la imagen, llévelo a este chat file que conozco, que es igual a este punto. Ya esto se está volviendo blanco. Si yo voy de nuevo a la densidad poblacional, digo, suma la capa y por favor, coja este punto clave y llévelo al área de estudio que sí está georreferenciado, que es este. Si yo comienzo, apago y prendo, está tratando de llevarme la imagen, ¿correcto? Está tratando de llevarme la imagen a donde va el campo vectorial. Pero, pero, hay que generar un sinnúmero de puntos para poder llevarlo a la exactitud. Pero ese es el procedimiento. Con la herramienta de georreferenciación, tomamos puntos claves de la imagen que no está georreferenciada y lo llevamos a un área de información que sí tenemos referenciada. ¿Sí ven cómo está tomando los puntos para referenciar? Cuando lleguemos a un conjunto de puntos óptimos para georreferenciar, por ejemplo, esta área de 65.000 hectáreas, el software va a hacer los cálculos pertinentes para que esa imagen quede referenciada, ¿vale? Dice, me gustaría hacer el curso completo. ¿Qué debo hacer? Dice César. Muchas gracias, muchas gracias. Se podría en una laptop Core i7 con 2 de RAM. Habría que ver el Core, qué generación es. Me gustaría hacer un curso enfocado en catastro. Ok, si eso también se puede trabajar. Interesante el taller en vivo. Me gustaría saber si tiene un curso de la temática. Sí, señor. Ya Ronald podría dar la información. No veo más preguntas, Ronald. Listo, Ya podrías ingeniero. dar la información, ¿vale? Con mucho gusto. Vamos aquí a dar la información entonces del curso que tenemos preparado para ustedes. Es un curso de ARGIS, ¿cierto? ARGIS o ARMAT, ¿sí? Es un curso que inicia el 23 de octubre, el próximo mes. Un curso de 48 horas en vivo. eh, Así como lo están llevando ustedes, un ejercicio teórico, práctico, con el instructor en vivo. Además de eso, también el curso se va a grabar. En dado caso de que ustedes fallen alguna clase, pueden repetirla mediante la plataforma educativa que nosotros utilizamos, ¿sí? Este curso inicia desde conceptos básicos hasta un dominio de ARGIS. ¿Listo? Es un curso que inicia desde cero para principiantes. Eh, van a, Van a adquirir aquí habilidades de alta demanda, ¿sí? Van a recibir aplicaciones prácticas e innovadoras que se van a ver en el curso, ¿cierto? Que ustedes la pueden aplicar en su día a día, en su labor, mediante este curso. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Me avisan, por favor, cuando la vean. Por favor, listo. Muchas gracias. ¿Me confirmo, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, vamos a ocultar esto para que lo puedan ver completo. Listo, muy bien. Entonces, este es el curso de ARGIS que les comentaba. Este es el contenido detallado. El contenido es de básico, intermedio y avanzado. Un curso de 48 horas, de lunes a viernes, desde las 7 de la noche a 9 de la noche, hora Colombia. Si se encuentran en otros países, deben ajustarse al horario de su país. ¿Listo? Entonces, en este curso, ¿qué vamos a ver? Bueno, acá una introducción rápida que podemos dar, ingeniero, o el objetivo Sí, del curso señor. como tal. Sí, el contenido detallado es lo más grueso. Nosotros lo que estamos postulando, como decía Ronald, desde un principio es arrancar de cero ARGIS.
pero para arrancar de cero ArcGIS hay que hablar del concepto de sistemas de información, hay que hablar de las aplicaciones de los sistemas de información, el entrenamiento con ArcGIS. ¿Qué es un entrenamiento con ArcGIS? Es visualizar el tema de botones, cómo se ejecutan, qué es lo que hacen, qué es lo que no es dar clic, 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 sino de analizar, como les comentaba, del punto, del buffer, de la distancia, de lo que está queriendo decir la herramienta. Vamos a trabajar también sistemas de referencia espacial, que es geodesia, que es datum, que son un sistema de coordenadas, los orígenes, cómo determinar esos orígenes, los tipos de proyecciones, que era la pregunta que daba un compañero en términos del cambio de coordenadas, de poder proyectar esas coordenadas, la definición de los sistemas de coordenadas, las proyecciones de los sistemas de referencia y la georreferenciación de imágenes, que era lo que citaba el compañero que podemos hacer. En el siguiente capítulo trabajaríamos lo que es ya la digitalización, la edición de información de tipo vectorial, entonces crear información vectorial, punto, línea, polígono, la edición avanzada, multipuntos, particiones por parcelas, importación de información de Excel, subir coordenadas mediante bases de datos de Excel con un tipo de información específica, sea climatológica, avistamientos de flora y fauna, algunas cámaras trampa, ¿correcto? Además de bases de datos geográficas, vamos a trabajar también bases de datos geográficas, cómo se entregan las bases de datos geográficas en los proyectos, cómo se hace la aplicabilidad de dominios o codificaciones sobre las tablas, atributos y campos, la digitalización y el diligenciamiento de bases de datos, las correcciones de topología, atributos, consultas, información geográficas por geolocalización y las correcciones de evaluación topológica y el trabajo de herramientas básicas, de cortar, unir todo el análisis, digámoslo así, estadístico y espacial para poder determinar el análisis de información geográfica entre capas vectoriales. Además, vamos a trabajar también herramientas de reconversión de información, cómo se transforma la información, si está en GPS, si la necesito en Shapefile, si la necesito en KML, si la necesito ver en Google Earth, si la necesito ver en ARMAP, si la necesito ver en el área de Garmin como Basecamp, ¿correcto? Entonces, toda esa información la vamos a poder también trabajar en ArcGIS. Vamos a trabajar también lo que es la teledetección y la percepción remota en ArcGIS, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Lo que es teledetección ambiental, espectro electromagnético, los tipos de sensores, vamos a descargar imágenes, vamos a trabajar con SAS Planet, un software libre para descargar imágenes de alta resolución, vamos a mirar cómo es que se cargan información de tipo raster en ArcGIS, vamos a hacer clasificaciones supervisadas de coberturas en términos de entrenamiento, es decir, enseñarle al señor ArcGIS cómo se interpreta cobertura o darle la opción también de lo que él entienda que lo interprete en grandes áreas. Vamos a hablar de correcciones atmosféricas, índices espectrales. Vamos a ver análisis del terreno. ¿Qué es análisis del terreno? Mirar lo que son los modelos digitales de elevación. Vamos a generar mapas de sombras, curvas de nivel para temas de puntos de altitudinales, mapas de pendientes, modelos de terreno en términos de las pendientes y delimitación de cuencas hidrográficas mediante drenajes, o sea, vamos a delimitar cuencas a mano con ArcGIS. Y puede también trabajarse en el método automático de Basin, de herramienta Basin de Hydrology de ArcGIS, pero vamos a fundamentar primero lo que busca se dice siempre, fundamentar el concepto y la metodología clara, no el programa que lo hizo y ya, pero no tenemos ni idea qué hizo, ¿correcto? Primero fundamentamos y después miramos el automático, pero sabemos qué estamos haciendo. Y la creación de salidas gráficas. Vamos a aprender qué es sistemas de información geográfica, generar información geográfica, reglas de la información geográfica especializada. ¿Para qué? Para llegar a crear mapas que sustenten el ordenamiento del territorio, sea en cuencas, sea en municipios, sea en ordenación forestal, sea en coberturas del bosque, sea en geología. Vamos a llegar a ese tema. Vamos a generar bases de datos y cartografía especializada a partir de ArcGIS. Eso es el alcance técnico
del curso de ARGIS. Estupendo, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias por la aplicación. Como les comentaba entonces, muchachos, el curso de ARGIS inicia el, el próximo mes, el 23 de octubre. Lo tenemos programado para iniciarlo el 23 de octubre y finalizar el 30 de noviembre. Todos los días de lunes a jueves, de 7 de la noche a 9 de la noche, hora Colombia. El curso tiene un costo para Colombia de 180.000 pesos. Para Colombia tiene un costo de 180.000 pesos. Y para otros países tiene un costo dame un minuto, les vamos acá a dar el costo del curso. Por favor, me confirman, ¿están viendo la pantalla Sí, completa? estamos viendo el logo del curso. Ah, No sé ok. si estás haciendo una conversión de dólares o No, algo, no, no, no se no. está viendo. Estoy compartiendo acá la pantalla. Ok. No, entonces voy a dejar de compartir. ¿Listo? Listo, les decía, el costo para Colombia es de 180.000 pesos y para otros países de $60. ¿Sí? $60 es el costo. Bueno, bien, entonces voy a compartirles aquí la pantalla. Lo que me preguntaban anteriormente, que si este seminario se está grabando. Sí, este evento se está grabando. Todos nuestros eventos, seminarios, talleres, webinars, todos estos eventos se suben a nuestro canal de YouTube. Es un canal gratuito, un canal donde están todos nuestros eventos e información de todos los cursos también que se han realizado, cursos cortos, seminarios, webinars, lo que les decía, etc. Pueden encontrarlo allí. Les voy a dejar por el chat, ¿sí? Voy a dejar por el chat la información. Eso, la información de las redes sociales, como nos pueden encontrar y pueden buscar eh, todo el tema de interés acerca de los cursos, de las capacitaciones, de todos los eventos que estamos realizando. Tenemos canal de Instagram y también tenemos un nuevo canal de Facebook, ¿sí? Un canal de Facebook nuevo. Entonces, de una vez les voy a compartir acá por el chat eh, las redes sociales para que puedan inscribirse, puedan seguirnos y les voy a dejar también el canal de YouTube. En ese canal, como les digo, activen la campanita para que se enteren de todos los eventos que se realizan. Además de eso, pues como les comentaba mi compañero Freddy, pueden escribirnos a los números oficiales de CIC Curso y Capacitaciones o CIC Master Education. Aquí les vamos a dejar los números y bueno, directamente nos pueden escribir para que puedan ingresar también a los grupos de empleos nacionales o internacionales, pueden escribirlo. ¿Listo? Ok, listo. Fred, si quieren, por favor, me puedes ayudar compartiendo los enlaces de los WhatsApp, por favor, para que nos escriban directamente y ahí de esa manera poderlos ingresar al, a los grupos de ofertas laborales. Listo, muchachos, entonces mi invitación es que puedan realizar este curso desde lo básico, ¿sí? Hasta nivel avanzado. Tengo por acá unas preguntitas, que si el curso es certificado. Bueno, también quiero aclarar ese tema. El curso, al finalizar, van a tener una constancia, ¿sí? Esta constancia es una constancia de asistencia. Entonces, para el completar el curso, ustedes van a recibir una constancia de asistencia o de aprovechamiento, que es un testimonio tangible de sus logros y dedicación en el curso, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes pueden adjuntarlo en su hoja de vida, pues, y puede ser válido, ¿listo? Entonces, voy a revisar por aquí otras preguntitas que hay por acá encimita. Listo, Diego, muchas gracias. Ok, para acceder a la grabación, recuerden que lo vamos a subir mañana a nuestro canal de YouTube. Ya lo pueden encontrar de esa manera.
ahí de manera libre, ¿listo? Entonces, además de eso, voy a dejarles acá por el chat, muchachos, voy a darles por el chat el link de inscripción al curso, el link de inscripción y el contenido detallado. Voy a darles el archivo del contenido detallado por este medio para que ustedes mismos lo revisen detalladamente allá en sus PCs, en su celular, y les voy a dejar el link de registro para que reserven su lugar, se puedan inscribir. Una vez se inscriban en el curso, van a recibir un correo electrónico con la información pertinente para continuar con su inscripción. ¿Listo? Ya se los he dejado. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos por la participación en este evento. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales para que se enteren de estos eventos que se están realizando semanal o cada 15 días para que ustedes puedan aprovechar esta información y puedan participar de manera gratuita. ¿Listo? Vamos. Sí, claro, Juan Carlos, díganos. Los links de WhatsApp, por favor, ya mi compañero Frey ya las compartió. Vamos a compartirlos de nuevo. Listo. Recuerden que nosotros no somos proveedores de software, somos proveedores de conocimiento y de educación. No compartimos el software, cada participante debe proveer su propio software para que puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por el tiempo, por el espacio. Igualmente, buenas noches. Espero verlos a todos en el curso. Inscríbanse, invitados, para que puedan participar de esta información que estaremos brindando. ¿Listo? Nuevamente les he dejado el link de inscripción al finalizar para que puedan registrarse para los que no alcanzaron. Y además voy a dejarles el chat abierto por un tiempo para que puedan revisar alguna información si se les pasa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y bueno, nos vemos en otro evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero Muchas Jesús. Muchas gracias. gracias, Freddy, por el acompañamiento también. Hasta luego. Chao, chao. Un Hasta abrazo para luego, buenas todos. noches. Chao, que estén muy bien.